El día empezó con una lluvia fina que parecía no querer mojar a nadie, pero empapaba el ánimo de quienes caminaban con la cabeza baja. En una esquina olvidada del centro, un hombre con un abrigo gastado observaba el reflejo de los semáforos en los charcos como si buscara respuestas en el agua sucia. Nadie habría imaginado que bajo esa barba descuidada y esos zapatos rotos se escondía alguien que había tenido el mundo entero en sus manos. Su mirada cargaba con una soledad tan profunda que dolía verla. Aquel hombre había llegado hasta ahí con una decisión que no era un juego, sino una última esperanza de volver a sentir algo real en un mundo donde todo se le había vuelto falso. Había pasado años rodeado de personas que sonreían por interés, de aplausos comprados, de promesas que se rompían al primer temblor. El éxito le había dado poder, pero le había quitado el silencio. Ya no sabía si la gente lo veía por quien era o por lo que tenía. La desconfianza se había vuelto su sombra, siguiéndolo incluso en las habitaciones más lujosas. Una noche, después de perder a alguien importante por su propia frialdad, se miró al espejo y no se reconoció. Fue entonces cuando decidió desaparecer por un tiempo, cambiar su apariencia, caminar entre quienes no sabían su nombre, para comprobar si aún existía la bondad cuando no había nada que ganar. El restaurante al que entró era pequeño, con ventanas empañadas y un letrero parpadeante que parecía cansado de anunciar comida caliente. El olor a café viejo y pan tostado llenaba el aire. Allí, el ruido de los platos y las risas apagadas creaban una música humilde, sincera. Se sentó en la mesa más apartada, con la espalda encorvada, como si quisiera hacerse invisible. En ese lugar trabajaba una joven camarera que llevaba los ojos marcados por el cansancio, pero también por una ternura que no había aprendido a esconder. Sus manos temblaban un poco al cargar las bandejas, no por torpeza, sino por la prisa constante de alguien que sabe que cada minuto cuenta. Ella había aprendido a ser fuerte sin volverse dura. Cuidaba de su madre enferma, de un hermano pequeño que soñaba con cosas grandes, y de sí misma en un mundo que rara vez regala segundas oportunidades. Sonreía por costumbre, pero su sonrisa era verdadera. Cuando vio al hombre del abrigo gastado, no apartó la mirada con incomodidad. Lo miró como se mira a alguien que podría ser un padre, un hermano, o simplemente una persona que necesita un poco de calor humano. El hombre pidió lo más barato del menú. Su voz salió baja, como si temiera ocupar espacio. La joven asintió y regresó con una taza de sopa caliente. No fue solo el plato lo que colocó frente a él, sino una servilleta extra y un trozo de pan que no estaba en la cuenta. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero en el pecho del hombre se abrió una grieta. Aquella simple generosidad le recordó algo que había olvidado, que la bondad no siempre necesita testigos. Mientras comía, observaba a la camarera moverse entre mesas, escuchando historias ajenas, limpiando derrames, recibiendo miradas impacientes sin responder con dureza. En cada gesto había una dignidad silenciosa. Él comenzó a probar su propio plan, dejando caer unas monedas como si fueran lo único que tenía, pidiendo disculpas por no poder pagar más. Esperaba rechazo, miradas de desprecio, la frialdad que tantas veces había sentido cuando el dinero no estaba de su lado. Pero la joven no se molestó. Recogió las monedas con cuidado y le dijo que estaba bien, que podía quedarse un rato más si lo necesitaba, que afuera hacía frío. Esas palabras, tan simples, lo golpearon con una fuerza que no esperaba. No eran palabras de lástima, sino de humanidad. En ese instante, la armadura que había construido alrededor de su corazón empezó a resquebrajarse. Recordó a la persona que había sido antes de que el miedo lo volviera desconfiado, antes de que el poder lo alejara de la gente común. Recordó la primera vez que alguien creyó en él cuando no tenía nada, y cómo ese gesto lo había impulsado a cambiar su destino. El tiempo en el restaurante pasó lento, como si cada minuto quisiera dejar una huella. La joven se sentó un momento a su lado cuando el local quedó casi vacío. No hablaron de dinero ni de éxitos. Hablaron del cansancio de los días largos, de los sueños que parecen imposibles, de la esperanza que a veces se esconde en los lugares más pequeños. Él escuchaba más de lo que hablaba, descubriendo que había olvidado cómo se siente estar presente de verdad con otra persona. Cuando se levantó para irse, la lluvia había cesado. La ciudad seguía gris, pero el aire era distinto. Dejó las monedas sobre la mesa y se detuvo, dudando. Sabía que su prueba había terminado. Sabía también que no podía seguir ocultando quién era, no para presumir, sino para cerrar un ciclo que había empezado con desconfianza.
Regresó unos pasos y le pidió a la joven que lo acompañara afuera. En la acera, bajo una luz amarilla que parpadeaba, se quitó el abrigo gastado y sacó de su bolsillo un reloj caro que había escondido. No lo hizo para impresionar, sino para ser honesto. Le contó, con voz temblorosa, la verdad sobre su vida, sobre su miedo a no ser querido por quien era, sobre su necesidad de volver a creer en la gente. Ella no cambió su expresión. No se inclinó ante él ni se mostró deslumbrada. Lo miró con la misma calma con la que lo había mirado al servirle la sopa. Le dijo que la bondad no se prueba, se elige. Que no importa cuánto tenga alguien, sino cómo trata a quien no puede darle nada a cambio. Aquellas palabras fueron un espejo. Él entendió que su riqueza nunca había sido el problema, sino la forma en que había permitido que lo definiera. Esa noche, él se fue caminando, no hacia un coche de lujo, sino hacia un silencio necesario. En los días siguientes volvió al restaurante sin disfraces, no para ser reconocido, sino para agradecer. Cambió cosas en su empresa, no con discursos grandilocuentes, sino con decisiones que devolvían dignidad a quienes trabajaban para él. Empezó a escuchar, a mirar a los ojos, a recordar nombres. La camarera siguió siendo camarera, pero con el tiempo, gracias a oportunidades reales y no caridad vacía, pudo estudiar, ayudar a su familia y creer un poco más en sí misma. No porque él la rescatara, sino porque alguien había decidido no mirarla por encima del hombro. El hombre aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la capacidad de reconocer la humanidad en los demás. Aprendió que la bondad no es un experimento, sino una práctica diaria que transforma tanto a quien la da como a quien la recibe. Y cada vez que la duda regresaba, recordaba la sopa caliente, la servilleta extra, el pan que no estaba en la cuenta, y entendía que a veces los gestos más pequeños son los que salvan lo que creíamos perdido. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que tú también tienes el poder de ser ese gesto inesperado en la vida de alguien. Un acto de bondad puede cambiar un destino, incluso el tuyo. Dale like si crees en las segundas oportunidades, suscríbete para seguir escuchando historias que despiertan lo mejor de nosotros, y no olvides llevar contigo la certeza de que la humanidad aún vive en los detalles más simples.